Sean bienvenidos, mi nombre es Jocelyn Yasmín López, estudiante de Derecho en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Hoy tengo el gusto de presentarles el tema derechos reales de mero goce. Aquellos que permiten disfrutar de un bien ajeno sin ser el propietario, sin que se altere su forma o sustancia, incluyendo el usufruto, el uso, la habitación y la servidumbre. El usufruto es el derecho a disfrutar de bienes ajenos con la obligación de reservarlos. Esto quiere decir que el usufruto posee el bien en cuestión, tiene la posesión, puede utilizarlo y obtener sus frutos, pero no es su dueño, no es el propietario. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en nuestro artículo de nuestro Código Civil. El artículo 703, el usufruto se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Artículo 704. En otras palabras, podemos decir que se trata de un derecho que limita el dominio y cuyas características principales son: es un derecho real de mero goce o disfrute, o lo que es lo mismo, iura iren, alinea aquellos derechos que se ejercitan sobre una cosa cuya titularidad pertenece a otra persona. Puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, temporal, cuyo ejercicio ha de quedar sometido a un límite descrito en el tiempo, por el que se autoriza a su titular o disfrutar de todas las autoridades que resulten del normal aprovechamiento de una cosa ajena, cuyo objeto ha de ser restituido en el momento pactado con la misma forma y sustancia que se entregó. Es un derecho transmisible a terceros. Duración. La duración del usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, o sobre toda especie de bienes muebles o inmuebles. Artículo 705. No puede exceder de 30 años cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración. Se entiende constituido por toda la vida del usufructuario el usufructo que no sea vitalicio, y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Artículo 706. Constitución puramente. La constitución pura y simple significa que el usufructo se constituye sin sujetarse a ninguna condición ni a un plazo determinado expresamente, iniciando sus efectos desde el momento mismo de su celebración. Efectos. El usufructuario adquiere el derecho de goce inmediatamente. Duración, regla general. Cuando el usufructo se constituye a favor de una persona individual o no se establece en plazo específico, la ley civil en sistema como el guatemalteco presume que es vitalicio, es decir, durará toda la vida del usufructuario y se exigirá por su muerte. Es la forma más sencilla y común de constitución, donde el derecho se adquiere sin dilación. Constitución condicional, pero no a perpetuidad. El usufructo puede constituirse con modalidades, pero la característica esencial de la temporalidad nunca se puede vulnerar. Constitución condicional. El usufructo puede constituirse sujeto a una condición, la cual puede ser condición suspensiva. La adquisición o nacimiento del derecho de usufructo queda en suspenso hasta que se cumpla un evento futuro e incierto. Por ejemplo, se constituyó usufructo sobre mi casa si te gradúas de abogado. El derecho existe, pero su uso efectivo se retrasa. Condición resolutoria. El usufructo se constituye y el usufructuario goza del bien inmediatamente, pero el derecho se extingue o resuelve si se cumple un evento fruto e incierto. Por ejemplo, te constituye usufructo sobre toda la finca, pero el derecho terminará si te casas. La prohibición de la perpetuidad del derecho civil prohíbe la constitución del usufructo a perpetuidad, es decir, infinitivamente o para durar por siempre y transmitirse a los herederos debido a la propiedad naturaleza del usufructo como derecho real temporal sobre cosas ajenas.
Razón de ser: el usufructo fuera perpetuo, el nudo propietario quedaría permanentemente despojado de las facultades de uso y goce, haciendo que la propiedad se volviera prácticamente inútil y vacía, lo cual contraviene el concepto de la propiedad plena. Límites legales. Otra persona individual, el límite máximo es generalmente la vida del usufructo vitalicio. Sujetos del usufructo: el usufructuario titular del usufructo es la persona que tiene el derecho de usar y disfrutar, percibir frutos o beneficios de un bien que no le pertenece. Posee el derecho de usar y el derecho de disfrutar. Tiene la obligación de conservar forma de sustancia del bien, salvo que se trate de una cuasi usufructo o el título constitutivo disponga lo contrario, o su derecho es temporal, pudiendo ser tiempo determinado, comúnmente vitalicio, dura toda su vida. El nudo propietario. La nuda propiedad es aquel derecho de una persona sobre una cosa en la que su relación con ella es de ser sola y únicamente propietario. Como propietario tiene el dominio sobre la cosa, pero no esté en la posesión sobre el derecho de propiedad es el derecho que tiene una persona de utilizar, sacar beneficios de una cosa y disponer de ella, o sea, de venderla, hipotecarla inclusive destruirla. Por ejemplo, el dueño de una propiedad que la alquila es el nudo propietario de la misma. Conserva el derecho de disponer de la cosa, mientras el derecho del usufructo está en manos de la persona que paga el alquiler. El alquilino tiene los derechos de uso y fruto, pero no puede vender la propiedad, ni hipotecarla, ni destruirla, porque el dueño, no nudo propietario, conserva esos derechos. Pluralidad de sujetos en el usufructo. Usufructo simultáneo. El usufructo se constituye a favor de dos o más personas a la vez sobre el mismo objeto. Todos los usufructarios adquieren el derecho en el mismo momento. Esta situación crea una comunidad de derechos sobre el usufructo, a menudo dominada con usufructo, duración y extinción. Salvo pacto en contrario, la parte del usufructo se extingue por la muerte o renuncia de uno de los usufructarios, pasa al nudo propietario, se consolida con la nuda propiedad en esa proporción. Derecho de acrecer. Es común que al constituirse el usufructo se pacte expresamente un derecho de acrecer a favor de los demás usufructuarios. En este caso, cuando el derecho de uno de ellos se extingue, su parte acrece la de otros usufructuarios, y la propiedad solo se consolida al nudo propietario cuando muere o cesa el derecho del último usufructo. Sucesivo. El usufructo se constituye a favor de varias personas, una tras otra. Derecho de usufructo del segundo beneficiario no comienza hasta que exceda o se extingue derecho del primer usufructuario, y así sucesivamente. Regulación y limitaciones. Se deben respetar las normas relativas a las sustituciones fideicomisarias que limitan hasta qué generación se puede establecer la sucesión especial. Obligación del usufructo. Obligación antes de entrar al goce de los bienes, artículos 720 y 721 de nuestro Código Civil. Antes de iniciar el usufructo, el usufructuario debe hacer inventario de los bienes, artículo 720, debe realizar un inventario detallado de los bienes objeto del usufructo, indicando su estado y valor para evitar controversias futuras. Ejemplo: si el usufructo recae sobre una casa, se debe anotar su estado físico, mueble, etc. Prestar acusación o garantía, artículo 721, para asegurar que hará buen uso del derecho, el usufructuario debe prestar una financia o garantía, salvo el propietario lo exija. Esto protege al propietario ante posibles daños o mal uso del bien. Obligaciones durante el usufructo. Mientras dura el usufructo, el usufructuario debe cumplir con varias deberes legales. Custodias el bien, artículo 734, debe cuidar los bienes como un buen padre de familia, es decir, como diligencia y responsabilidad. Realizar reparaciones ordinarias, artículo 726, son las reparaciones necesarias por el uso y desgastante normal del bien.
pinturas, entre otras cosas. Ejemplo, reparar goteras o cambiar vidrios rotos, comunicar al propietario la necesidad de reparaciones extraordinarias. Artículo 727. Estas reparaciones como construcción de muros, techo deben costar al propietario. Pagar determinadas cargas y gastos, incluye impuestos, contribuciones o gastos extraordinarios derivados del uso del bien, salvo pacto en contrario. Obligaciones al terminar el usufructo. Cuando finaliza el usufructuario debe devolver el bien al propietario. Modo de extinguirse el usufructo. El usufructo se extingue por distintos motivos, bien por razones que afectan al titular del derecho, como pueden ser su muerte, renuncia o prescripción, por razones que afectan al objeto del derecho, como suceder con su destrucción o pérdida total, pero también se puede extinguir por razones de la relación jurídica pactada. Sería el caso en que se sometiera a condiciones resolutorias que aquecieran por el transcurso del plazo previsto por la resolución del derecho. Artículo 738. Número 1. Por muerte del usufructuario. Fallece el usufructuario en los casos de usufructo vitalicio. Número 2. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Se cumple la condición que inició el usufructo, ejemplo, que si a mi hijo le resuelve que al cumplir. Número 3. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa, parte del usufructuado, en lo más subsistirá el usufructo del usufructuario con la compra de propiedad, es decir, que vuelva al propietario. Número 4. Por prescripción, que el usufructo prescriba por el no uso de este derecho durante 6 años si es un bien mueble, o 30 y es inmueble. Número 5. Por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas de fraude a acreedores. Número 6. Por la propiedad de la cosa usufructuada, si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto, la cosa que es usufructuada se pierde. Número 7. Por la anulación o cesación del derecho que constituyó el usufructo. Cuando el bien no se realiza por un determinado lapso de tiempo, la longitud de ese plazo depende de la legislación de cada país. Cesación del usufructo. Se refiere a una de las facultades que tiene el propietario o nudo propietario del bien usufructuado ante un abuso del derecho por parte del usufructuario, quien goza del uso o del bien. El artículo establece que si el usufructuario abusa de su derecho, número 1, acusando deterioros en el fondo, número 2, dejando destruir por falta de reparación, el propietario tiene dos opciones. Número 1, pedir que se declare la cesación del usufructo. Esto significa solicitar al juez que dé por terminado el derecho de usufructo. Número 2, pedir que se le ponga en posesión del bien. En este caso, el propietario toma la posesión del bien, pero se obliga a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de lo mismo. Después el deudor los gastos de administración, entre otros. Expropiación de la cosa usufructuada. Este artículo regula qué sucede con el usufructo cuando la cosa del objeto del usufructo, por ejemplo, una finca, una casa, un terreno, es expropiada por el Estado por motivo de utilidad pública, como construir una carretera, escuela, hospital, etc. Expropiación total. Si el Estado expropia toda la cosa usufructuada, entonces el usufructo no desaparece, sino que se traslada al valor o compensación que se pague por la expropiación. En otras palabras, si el usufructo tiene derecho a usufructar el dinero o el bien que se dé como compensación en lugar del bien original. Ejemplo, Juan tiene el usufructo de una finca, pertenece a María, nuda propiedad. El Estado expropia la finca y paga 200.000 como compensación del usufructo de Juan, se traslada a 200.000, pudiendo disfrutar el interés que produzca. Expropiación parcial. Si la expropiación afecta solo una parte del bien usufructuada, el usufructo continúa sobre la parte que no fue expropiada y se traslada proporcionalmente al precio o cosa que se dé por la parte expropiada. Ejemplo,
Si la finca tenía 10 manzanas y el Estado expropia 4 para una carretera, el usufructuario sigue teniendo usufructo sobre las 6 manzanas restantes y también sobre la parte del dinero o compensación correspondiente a las 4 manzanas expropiadas. Derecho de uso. El derecho de uso permite a un individuo tener, poseer y utilizar una cosa o bien del cual no es propietario legalmente, considerando las necesidades del usuario y de su familia. Este derecho real es como el usufructo en el que el usuario no puede aprovechar todos los frutos o rendimientos del bien, sino únicamente aquellos que sean necesarios para su propiedad, sustento o de las personas que dependen de él. Los derechos y obligaciones del usuario se establecen principalmente en el artículo constitutivo del derecho, es decir, en el documento acto jurídico mediante el cual se concede el uso, en caso de que a dicho título que contenga disposiciones específicas la legislación civil guatemalteca. Característica número 1 es un derecho real de uso que atribuye la facultad de utilizar bien ajeno. Permite al usuario usar bien o bien que no es de su propiedad, respetando su forma y destino sin poder disponer de él. Número 2. El titular del derecho puede percibir los frutos en función de sus necesidades y la de su familia. El usuario puede aprovechar los frutos del bien, pero solo lo necesario para su sustento y de su familia sin fines comerciales. Número 3. Es un derecho inalienable en virtud de lo que no se puede enajenar, grabar ni arrendar. El derecho de uso es personal e infracferible, por lo que no puede venderse ni adquirirse. Número 4. Si quien tiene el uso de un fondo tomarse todos sus frutos, estarán obligados a hacer los gastos, cultivos y pagar las contribuciones. Significa que el usuario debe asumir los gastos y contribuciones como mantenimiento o impuestos según el beneficio que obtengan del bien. Bienes susceptibles de uso. Los bienes susceptibles de uso se dividen en inmuebles. Los inmuebles son propiedades que no pueden trasladarse, como terrenos, edificios, casas o locales comerciales, ya que están permanentemente anclados a un lugar geográfico. Los muebles son beneficios que sí pueden transportarse de un lugar a otro, como vehículos, electrodomésticos, mobiliario, herramientas y aparatos electrónicos sin que utilidad o naturaleza se vea alterada. Derecho de habitación. Este artículo significa que limita a la necesidad del derecho de habitar un inmueble ajeno. Se restringe únicamente a la porción de la casa necesaria para el alojamiento del titular de derecho. No lo otorga el uso ni disfrute completo de la propiedad como lo haría un usufructo, incluso familiar. Carácter dinámico. El derecho se extiende a la familia de la habitación, incluso si esta familia se constituye o se agrava posteriormente a la fecha que se otorga al derecho. Este artículo subraya la naturaleza personalísima e intelectual. Características. Número 1. Por su uso y disfrute no se paga renta. El titular puede usar gratuitamente la vivienda sin obligación de pagar alquiler. Número 2. Su constitución requiere de acto expreso. Debe establecerse de forma clara y expresa, ya sea por contrato, testamento u otro acto legal válido. Número 3. Un derecho inalienable. No se puede enajenar, grabar ni vender. No se puede vender, exceder, hipotecar ni transferir de ninguna forma. Solo lo disfruta el titular. Número 4. Atribuye la facultad de operar una vivienda en la medida que sea necesaria para sus necesidades titulares y de su familia. Solo se puede usar la parte de la vivienda que sea necesaria para vivir dinámicamente según la necesidad del titular. Número 5. Si quien tiene derecho de habitación ocupar toda la casa está obligado a hacer los gastos, como lo menciona en este artículo 751. Si se usa toda la vivienda, el habitante debe pagar los gastos de mantenimiento ordinario y las contribuciones como impuestos. Obligaciones del habitacionista. Número 1. Conservar la situación del bien
y al expirar el plazo de concesión de devolver la casa o habitación al nuevo propietario, el habitacionista no es el dueño del bien, solo tiene derecho a vivir en él, por eso debe mantener la estructura y esencia del inmueble sin hacer cambios alteren su valor. Número 2, si hubiera bienes inmuebles se considera que deben hacer inventario antes de entrar a la posesión. Cuando el inmueble incluye bienes muebles como muebles, electrodomésticos u otros objetos, el habitacionista debe realizar un inventario detallado antes de procurar la casa. Esto se hace garantizar la conservación de los objetos y evitar conflictos o malentendidos sobre su uso. Número 3. Está obligado a no deteriorar el bien, es decir, que debe comportarse como un buen cuidador del bien. El habitacionista debe usar la vivienda en forma responsable y cuidadosa y como lo haría un buen padre de familia. Esto significa que no debe de causar daños inmuebles, ya sea por descuido, mal uso, negligencia, tiene el deber de mantener el bien en el mismo estado que lo recibió. Extinción. Son los mismos del uso. Por consolidación de derechos, la consolidación ocurre cuando la propiedad y el derecho de habitación se reúnen en una misma persona, es decir, así el habitacionista llega a ser propietario del inmueble, ya no tiene sentido mantener un derecho separado de habitación. Por lo tanto, este se extingue automáticamente por muerte o fallecimiento del que lo goza. El derecho de habitación es personalísimo, lo que significa que no se puede heredar ni transferir. Por eso cuando el habitacionista muere, el derecho también desaparece para pasar sus herederos. Por el vencimiento o expiración del término fijado para su duración, esto surge del acto constitutivo. Si en el acto constitutivo, contrato o testamentos, entre otros, se estableció un plazo específico para el uso del bien, una vez que ese plazo se cumpla, el derecho de habitación termina automáticamente, no se necesita revocación o acción adicional. Por exhausción o pérdida total de bien, el derecho de habitación recae sobre un inmueble determinado. Si ese inmueble se destruye por completo, no se pierde de manera irreversible por incendio, derrumbe, desastre natural, etc. El derecho se extingue ya que no hay un bien sobre el cual ejercerlo. Por abuso en el goce del bien. Si el habitacionista hace un uso indebido o excesivo del bien, dañándolo o usándolo fuera de los fines permitidos, el propietario puede solicitar la extinción de derechos. Se considera que el habitacionista ha abusado de sus derechos o por lo tanto lo pierde. Por renuncia o remisión del usuario, los habitacionistas pueden renunciar voluntariamente a su derecho. Esta renuncia debe hacer de forma legal y clara por escrito. Al hacerlo, el derecho se extingue sin necesidad de esperar otro plazo. Servidumbre. Este artículo define lo que es una servidumbre. Es un derecho real que recae sobre un inmueble ajeno, predio serviente, en beneficio de otro inmueble, predio dominante, pertenece a un dueño distinto. Ejemplo, cuando un terreno no tiene salida a la vía pública, puede tener una servidumbre de paso sobre el terreno vecino para poder acceder a la calle. Servidumbre limita el derecho de propiedad del dueño al predio serviente. Ya debe tolerar el uso parcial de su terreno de ese predio dominante. Características. Número 1. Es un derecho real y mediatividad y absolutividad. Número 2. Derecho real sobre cosa ajena. Número 3. Recae sobre bien mueble. Artículo 752. Número 4. Derecho real que recae sobre cosa ajena y modifica el régimen normal de la propiedad. Número 5. El carácter subjetivamente real de servidumbre predial determina sus caracteres de impersabilidad o indivisibilidad. Número 3. Derechos reales cuyo contenido supone en beneficio actual o potencia para el predio dominante. Las servidumbres poseen una vocación de permanencia, lo cual no impide que puedan ser temporales. Clasificación de las servidumbres según el Código Civil guatemalteco, decreto número 6, número 1. Continuas o discontinuas. Número 2, aparentes o no aparentes. Número 3,
voluntarias y legales. Dicha clasificación resulta de las disposiciones de los artículos 774 al 758. Es la clasificación que generalmente admiten los códigos latinos, con la salvedad con el Código Civil de Guatemala no hace mención de servidumbres positivas y negativas. Servidumbres continuas son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser necesariamente sin intervención de ningún hecho actual del hombre, artículo 754. Servidumbres discontinuas son discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre, artículo 754. Servidumbre aparente son aquellas que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento del artículo 754. Servidumbres no aparentes aquellas que no presentan signos exterior de su existencia, artículo 754. Servidumbre voluntaria las constituidas por la voluntad de los propietarios de los predios, artículo 757. Las servidumbres voluntarias que tienen por ejemplo el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas y modificadas por la voluntad. Esto no sea la particular. Servidumbres legales. Las servidumbres impuestas por la ley, artículo 757. Las servidumbres impuestas por la ley tienen, por ejemplo, la utilidad pública o el interés de los particulares. Las primeras, como ya sabemos, rigen por las leyes y reglamentos especiales que la determinan. Segundo párrafo del artículo 758. Por consiguiente, las disposiciones del Código acerca de las servidumbres solo tienen carácter supletorio, por lo tanto, la segunda rigen por los convenios de los interesados, todo aquello lo ocurrido. Modos de constitución. Las servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios. Por consiguiente, podemos señalar los siguientes modos de constitución de la servidumbre. Número 1. Adquisición por la ley. La ley puede dar por sí misma nacimiento de la servidumbre, bien de un modo inmediato o directo, estableciendo su constitución oficial por el mero hecho de la realidad física. Estas servidumbres legales pueden ciertamente establecerse a favor de la utilidad pública o en beneficio de los particulares. Adquisición por negocio jurídico. Todas las servidumbres, cualquier que sea su clase y característica, puede adquirirse en virtud de título, el cual es la forma normal de constituirse y además la forma única de establecer las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas no sean o no aparentes. Esta servidumbre no cabe por consiguiente que sean adquiridas por prescripción y el título únicamente se suple por la escritura de reconocimiento del dueño serviente o sentencia firme. Adquisición por presunción especial de la ley, destino de padre familia. La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considerará si se enajenare una como título para que el servidumbre continúe activa y pacífica, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas exprese lo contrario en el título de enajenación. Modificación de la servidumbre. Tales modificaciones pueden tener lugar, número 1, por convenio de las partes. Es cuando se modifica la servidumbre por acuerdo de los propietarios de los fondos de dominantes y servientes, es decir, de los propietarios de los fondos dominantes y servientes. Todo propietario de una finca puede establecer en ella las servidumbres que tenga convenientes y en el modo y forma en que bien le pareciere, siempre que no contravenga a las leyes ni al orden público, pero no puede alterarse la extensión y forma de ejercicio de las servidumbres por sola voluntad del dueño del predio dominante y del serviente. Número 2. Por decisión del dueño del predio serviente cuando resulte incómoda la servidumbre. Si por razón del lugar asignado primitivamente o de la forma establecida para el uso de la servidumbre, llegará esta a ser muy incómoda al dueño del predio sirviente
o de le privare hacer en él obras, reparaciones, mejoras, podrá variarse su costa, siempre ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodo como se resulte beneficio al dueño del dueño. Número 3. Por el transcurso del tiempo y la posesión, la falta de ejercicio de un derecho durante el plazo necesario para prescribir no extingue ese derecho. La resolución lógica, porque la servidumbre solo es necesaria en la forma y media que se ejercita, y toda la duda ha de resolver a favor de la libertad o menor gravemente de las fincas, y así como el que tiene derecho a abrir una ventana pierde la servidumbre si en el tiempo indicado con la ley. Por la modificación experimentada en los predios, por la modificación de su contenido sin que se llegue a su extensión. Servidumbres reguladas en el Código Civil guatemalteco, servidumbres forzosas de acueducto. Distingue el Código Civil, artículo 760, dos clases de servidumbres forzadas de acueducto. Número 1. Servidumbre forzada de acueducto de utilidad pública para la condición de aguas destinadas en algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Número 2. Servidumbre forzada de acueducto de interés privado previa indemnización, que puede constituirse en los casos siguientes. Inciso 1, establecimiento de aumento de riesgo. Inciso 2, establecimiento de baños y fábricas. Inciso 3, desecación de lagunas y terrenos plantosos. Inciso 4, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Inciso 5, salida de aguas escorriadas y drenajes. Forma en que se puede constituir la servidumbre forzada de acueducto. Artículo 763. Número 1. Con acécula descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. Número 2. Con acécula cubierta cuando lo exija su profundidad continua, habitación o caminos. Número 3. Con cañería o tubería cuando pueda ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas pueden infeccionar a otras. La servidumbre forzada de acueducto puede ser temporal o perpetua. Perpetua cuando su duración exceda de 5 años. Artículo 764. Circunstancias que obligan a la constitución de la servidumbre legal de paso. Número 1. Cuando un predio no tenga salida a la vía pública. Número 2. Que para preocuparse resulte muy oneroso. Número 3. Que aún teniendo salida a la vía pública necesite paso hasta una estación del ferrocarril. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde hay que constituirse la servidumbre de paso, para acudir al juez competente para que, oyendo directamente de expertos, resuelva lo más conveniente, procurar conciliar los intereses de los predios. Artículo 789 y artículo 790 del Código Civil establece que si hubiera varios predios por donde pueda darse el paso, él obliga a la servidumbre, sea que donde fuera más corta la distancia, si esta fuera igual por 2 o más predios, un juez designará cuál de estos se hará. ¿Cómo se establece el ancho de la servidumbre de paso? Para establecer el ancho de la servidumbre de paso se debe tener en cuenta que debe ser suficiente para satisfacer la necesidad del predio dominante. Al juicio del juez no puede exceder de 6 metros ni baje de 2. Artículo 791. Si un fondo en el cual tiene constituido una servidumbre es vendido, permutado o individuo, los vendedores permanentes. Artículo 792. Asimismo, la servidumbre puede exonerar y regresar al dominio total el dueño del predio servidumbre grabado si está deja de ser indispensable al predio dominante. Otras modalidades de servidumbre legal de paso que regula el Código Civil.
Número 1. Servidumbre para establecer la comunicación telefónica. Artículo 796. Esta servidumbre permite a una persona o empresa el derecho de pasar por la propiedad ajena para instalar, mantener o reparar la línea de comunicación telefónica. Es una modalidad pensada para asegurar la infraestructura necesaria para la comunidad telefónica sin necesidad de obtener el consentimiento del propietario del terreno, siempre que se respete ciertas condiciones y procedimientos legales. Número 2. Servidumbre de conducción de energía eléctrica. Artículo 797. Similar a la anterior, esta servidumbre autoriza el paso de terrenos ajenos para la instalación y mantenimiento de las líneas eléctricas. Puede incluir tanto el teniendo de cables como la construcción de terrenos, postes. Reconoce el derecho de utilizar terrenos privados para llegar a cabo. Número 3. Servidumbre legal de desagüe. Artículo 798. La servidumbre de desagüe se refiere a la posibilidad de utilizar una propiedad ajena para el paso de aguas pluviales residuales de otro tipo. Es común en áreas urbanas rurales donde es necesario garantizar la evacuación de agua de una propiedad a través de un terreno vecino. Servidumbre voluntarias. Dispone el código que el ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y en su defecto por las disposiciones de la propiedad. Ley artículo 799. Esto es la forma de ejercitar la servidumbre voluntariamente y la extensión de las mismas debe constar en el título en que se constituye, generalmente escrita pública. Si no se hicieren constar, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo civil respecto a la servidumbre 799 a 816. Si fuera varios los propietarios de un predio, no se podrá imponer a servidumbre sino el consentimiento de todos. Si fuera varios los propietarios y uno solo de ellos requiere servidumbre. Extensión de las servidumbres voluntarias. Artículo 717. Número 1. Por el no uso. Inciso A. Cuando la servidumbre fuere continua y aparente por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Inciso B. Cuando fuere discontinua o no aparente por el uso no de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente acto contrario a la servidumbre, por haber prohibido que se usara el dueño. Inciso C. Si no hubo acto de contrato o prohibición que se haya usado la servidumbre o si hubo tales actos. Otras leyes y fundamentos relacionados. Leyes complementarias vinculadas, ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Decreto 72-85 regula el uso y goce temporal de bienes inmuebles mediante contrato de arrendamientos. Se relacionan con el usufructo porque ambos implican el goce de bien ajeno, aunque el arrendamiento es un contrato y el usufructo es un derecho. Ley General de Turismo, decreto 317-2003. Esta ley vinculación regula el uso de bienes con fines turísticos, incluyendo propiedades con servidumbre o derechos de usufructo. Ejemplos: concesiones turísticas, aprovechamiento de inmuebles o terrenos para proyectos turísticos que pueden establecer servidumbres de paso, uso o usufructo temporales. Base legal: relaciones con otras normas jurídicas, ley de registro de información catastral, decreto 41-2005, Congreso de la República de Guatemala. Artículo 23, definición catastral, sección A, la Z a la GG, interpretación y contenido legal. El catastro o información catastral se refiere a la información jurídica legal territorial de un registro dependiendo del estado, por lo que se establece un registro de la índole administrativa de los bienes inmuebles y predios en territorio nacional. Cada área del territorio guatemalteco está debidamente registrado en una base de datos reales y precisos, de tal manera que cada espacio de tierra, predio o área de conforma al territorio de Guatemala, el estado tiene registro administrado legalmente a través de sus entidades correspondientes y de igual manera con la base de datos catastral abierta al público.
Artículo 26. Establecimiento del catastro. Interpretación y contenido legal. Las actividades que se realizan en este ámbito se consideran como actividades de tipo técnico, jurídico y administrativo, la cual dan lugar a la información física y prescriptiva legislativa con relación a los titulares. Se establece en la información catastral, esquineros, homoneros, lideros, etc. Base legal de inquilinato, decreto 1468, artículo 1, interpretación y contenido legal. Se establece que la utilidad de naturaleza pública y de interés social, el contrato de uso temporal de un bien, una de las partes cede a la otra con fines lucrativos. Se establece este artículo para toda clase de vivienda y locales urbanos a su arrendamiento. Muchas gracias. Hemos finalizado el tema sobre el usufructo de mero goce. Espero que le haya entendido y les haya gustado en la forma de explicación. Aquí hemos terminado. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias.